Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados oyentes de Radio Amanecer, aquí estamos una vez más reunidos para seguir estudiando la Palabra de Dios. Hoy un día muy importante donde estaremos dándole un vistazo al estudiado durante toda la semana para afianzar el conocimiento adquirido durante estos temas que estuvimos mirando, reiteramos en esta semana. Busque su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo, estaremos pasándonos estos 25, 27 minutos bajo la orientación divina para ver lo que el Espíritu Santo debe recordarnos en esta semana. Aquí está con nosotros el pastor Ángel Dayan de la Cruz en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Esperamos que esta semana haya sido de bendición para usted y su familia. Estamos alegres como cada día, pastor. Dios nos ha dado una oportunidad maravillosa de que expresemos eso en palabras y en acciones, porque así lo siento, así lo veo, así lo palpo y así lo comparto. Así que, pastor, seguimos con las pilas puestas. Esa es la realidad. Nos ponemos el traje que Dios permite y compartimos ese amor y esa manifestación de amor en acciones. Qué bueno, gracias mi querido pastor y amigo. Que Dios bendiga su vida, su familia y siga ensanchando su territorio, que me lo libre del mal y del peligro en el nombre de Cristo. Yo debo agradecer públicamente esos buenos deseos. Ojalá que sí, que el Señor continúe ensanchando mi territorio, como dice las Sagradas Escrituras en aquella famosa oración de Jabes. Ahí en el libro de Crónicas. Dios puede ensanchar tu territorio. Y qué que bueno. Tu mano sea conmigo para que me libre del mal y no me dañe. Gracias, de verdad que eso hace falta, ser motivados de esa manera. Que Dios le guarde, Pastor Machuca. Qué bueno, vamos a orar, pedir la dirección divina para que continuemos en el estudio que tenemos ya en el resumen de la lección de esta semana. Bondadoso Padre celestial, Dios de bondad, Padre amante, te doy gracias por tantas cosas que en este día y durante la semana hemos recibido. Realmente tu poder, la trascendencia que hay en lo que contemplamos en la Escritura y aprendemos de ella, nos ayuda a amarte más cada día. Perdónanos, Señor, en aquellas cosas que no te hemos correspondido, que no hemos obedecido, no hemos actuado correctamente. Hoy nos ponemos en tus manos una vez más. Ahora queremos que eso sea una realidad. Con la ayuda y el poder divino, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, de verdad que esta lección fue muy, muy impresionante cuando estamos estudiando sobre controversias en Jerusalén. Y en esta semana pues estamos destacando puntos muy importantes. Estuvimos considerando algunos incidentes significativos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que transcurrieron allí en Jerusalén y que estaban relacionadas directamente con el templo, donde Jesús anuncia la pasión y la muerte de Él como tal. Estuvimos viendo la permanencia de Jesús allí en la región de Judea, el viaje de Jerusalén y su trascendental entrada en esa ciudad y la actividad de Jesús en Jerusalén y en el templo, que fue escenario de la mayoría de las discusiones registradas allí en Marcos 11 y 12 y que nosotros estuvimos viendo en esta lección tan importante como es el caso de controversias en Jerusalén. Sí, de manera muy específica, Marcos, ya a partir del capítulo 10, según vimos, la narración se desplaza de una manera muy directa hacia el ministerio de Jesús en Judea, de manera muy especial en Jerusalén. De camino a la gran ciudad vemos a un Jesús que explica a sus discípulos la misión que realizaría allí, así como también el relato no solo del anuncio de lo que él padecería, sufriría y eventualmente la muerte suya,
Jesús no trabaja con ninguna ambigüedad, no presenta ninguna traba, nada que se interponga, que quede para que piensen en algo diferente. No, Jesús habló claramente con sus discípulos. Lo que pasó tuvo que ver con la interpretación ya que ellos hicieron de lo que Jesús le dijo. Y como estaban hablando, estaban interesados en los asuntos terrenales, en los asuntos convenientes, por eso disputaban entre el primero, quién sería el primero, quién tendría X o Y puesto, dónde estaría, y eso los desvió y quitó de ellos el interés supremo que debían tener en el momento específico cuando Jesús les habló estas cosas. Cada uno de esos énfasis, cada una de esas partes que vimos, nos llevan, número uno, ver en esta parte, en este tramo que nos encontramos, a partir de ahora, en el estudio que hicimos durante la semana, vimos a un Jesús que entra en su última semana, los últimos días de Jesús. Ya a partir de este capítulo 10 en adelante, notaremos que se describe ya la última semana de Jesús antes de ir a la cruz, involucrando o tomando en cuenta esto. Noten cómo la narrativa de Marcos se concentra en esos primeros 9 capítulos, abarcan en un resumen de prácticamente 3 años y medio de ministerio, y llegar a esta conclusión para aprender sobre el anuncio de la pasión, como la permanencia de Jesús en la región de Judea, en el capítulo 10, el viaje a Jerusalén y la trascendental entrada que hizo a la ciudad, así como la actividad de Jesús en Jerusalén y en el templo. El escenario que la mayoría de las discusiones tuvieron fue directamente ya en relación con el lugar del templo propiamente. Bueno, esta semana nos ocupamos sobre esa entrada triunfal de Jesús. Conforme a lo que ya 500 años antes del nacimiento del mismo Jesús, ya el profeta Zacarías había predicho así la venida del rey de Israel. Esa profecía, que fue estudiada aquí ya directamente con la actividad de Jesús ahí en su entrada triunfal, iba a cumplirse o se había cumplido en ese momento. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en ese momento, en ese instante, en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Y tal como estamos estudiando ahí en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús anuncia su entrada triunfal, el pueblo de inmediato quiso hacerlo todo como se hacía a un gran personaje, en este caso a Jesús, donde con palmas en las manos, los niños, todo el pueblo estaba preparando esa entrada triunfal, repetimos, y Jesús permitió que eso sucediera porque realmente, conforme a lo que ya había dicho la palabra de Dios, la profecía se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Esto, por supuesto, ocasionó un impacto muy negativo entre los dirigentes religiosos, pero todo el pueblo se estaba regocijando en ese sentido, para que la profecía que se había dicho de esa entrada triunfal, pues se estaba cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día, pues, nos dimos cuenta cómo el pueblo le dio la bienvenida al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, aunque, por supuesto, mucha gente estaba haciendo esta actividad, pero lo veía conforme a un Mesías de este mundo, y sin embargo las profecías decían que Jesús tenía que actuar. Algo que nos llamó poderosamente la atención, pastor, y yo recuerdo que le hice una pregunta, que usted se había montado en alguna vez en un asno, sin domar, ni pensarlo, porque usted se vería envuelto en un problema terrible, porque no es con mucha facilidad que alguien puede montarse en un animal sin domar. Sin embargo, decíamos ese día que algunos autores llegan a la conclusión que aún en eso, cuando Jesús mandó a buscar a los discípulos, hubo milagros desde el principio. Sí, se produjo un milagro, y eso fue extraordinario lo que analizamos ese día. Otro tema que analizamos durante esta semana tuvo que ver con un árbol maldito y un templo purificado. Aquí el énfasis de manera muy específica tomaba como referencia bíblica el capítulo 11, versículos 12 al 26,
Noten ustedes que en este episodio número 1 vemos a Jesús maldiciendo una higuera. Uno piensa, pero ¿cómo sería Jesús, a quien vemos y hacemos referencia en la cita de la Escritura como creador, que dice, mandó y fue hecho, él llamó y existió? Vemos la referencia al Génesis, a la creación, y Jesús ahora maldiciendo una higuera que de hecho se ve bonita porque claro, la descripción en todo el jardín, frondosa, sobresalía, dice que se veía a lo lejos, sobresalía y llamó la atención. ¿Cómo es que Jesús maldice una higuera? Esto debe llevarnos a una reflexión más amplia. Maldecir por maldecir no es lo que está sucediendo aquí. Aquí estamos viendo a Jesús maldiciendo una higuera porque aparentaba, para el tiempo no era la ocasión, pero aparentaba tener fruto. Ese follaje muy vistoso debía tener en correspondencia, pero aparentaba, pero no tenía. Jesús utilizó esto como una parábola en acción para que entendamos lo que él haría después en el templo. Esta sentencia de juicio que Jesús da es una representación de lo que sucedería eventualmente después que Jesús purifique el templo, en las lecciones que da de una manera muy directa. Esto es lo que sucedería: vuestra casa quedaría desierta. Realmente ellos estaban pensando una cosa, pero con la muerte de Jesucristo, las consecuencias que vendrían prontamente no se podía entender e interpretar, sino más bien como un juicio de Dios, porque separar, o por lo menos rechazar a Dios y rechazar la oportunidad de salvación que tienen en Cristo Jesús, no trae menos que condenación a un ser humano. Y es lo que ellos vienen manifestando con ese rechazo. El contexto de la parábola en acción que Jesús presentó con este tipo de acción, y lo que los discípulos confirmaron: maestro, se secó la higuera. Claro, fue una maldición que Jesús le dio, correspondiente ya en un equiparamiento con lo que sucedería con el pueblo posteriormente. Efectivamente, pastor, amigos, esta semana tuvimos el privilegio de analizar una pregunta bien importante: ¿quién dijo que podías hacerlo? Para referirse a la misma acción que Jesús realizó para entrar en el templo, sacar a la gente que vendía paloma, corderos y toda esa cosa, porque habían convertido el templo, más que en la casa de Dios, en un negocio donde estaban abusando, lucrando los dirigentes del templo, los sacerdotes y todas esas cosas. Y decíamos ese día que cómo es posible que una persona que no se forma en las escuelas de los rabinos, que no realiza servicios en el templo, ahora de repente llega allí y empieza a poner la casa en orden. Algo extraño, y que habría uno que pensar, si yo hubiese sido parte del sistema y nos encontramos a un Cristo que viene a poner la casa en orden, reaccionaríamos casi igual que lo hicieron los sacerdotes y los dirigentes. Pero Jesús hablaba con la autoridad del cielo. Quien había hecho el templo y había dado sabiduría para que se hiciera ese templo, estaba allí y estaba muy indignado con la forma en que los sacerdotes y los religiosos se manejaban en torno a la materia de salvación, porque lo que estaban vendiendo allí era salvación, un negocio que tenían con el asunto de la salvación. Entonces Cristo vino y puso todo en orden, y a eso nos estamos refiriendo ante esa pregunta de los dirigentes del templo y de los judíos que cuestionaban a Jesús por hacer estas cosas que ellos debieron hacer, limpiar el templo. Y en eso, pastor, pues veíamos una segunda parte del relato bíblico para ese día, donde se habló de Jesús cuando le hizo una pregunta muy interesante, cuando quisieron criticarlo con eso, y le dijeron: yo le voy a hacer una pregunta para contestar lo que ustedes me están cuestionando. ¿El bautismo de Juan de quién fue? ¿De Dios o de los hombres? Entonces razonaron: bueno, aquí hay un gancho. Si contestamos que fue de Dios, entonces permitimos que Juan... ¿Y por qué no lo aceptaron? Y lo rechazaron.
Y entonces si decimos que es de los hombres, podemos perder la vida aquí, hasta nos apedrean el pueblo. Sí, porque el pueblo estaba... Claro, estaba consciente que Dios, claro. Jesús era un maestro, alguien que vino de Dios. En eso nos empeñamos ese día para tratar de aprender algunas lecciones importantísimas sobre el cuidado que nosotros debemos tener en los asuntos religiosos y saber que cuando Cristo da algún mensaje hay que prestarle atención a eso. También otro punto que tocamos durante la semana tuvo que ver con deberes terrenales y resultados celestiales. Uh-huh. De una manera muy especial, la cita que usamos en el capítulo 12 de Marcos, versículos 13 al 27. Allí tenemos algo que nos ayuda a concentrarnos un poquito más en lo que tiene que ver con la recolección de los impuestos, decíamos en ese momento. Es de vital importancia para las naciones, los gobiernos, porque a través de esos recursos se pueden hacer obras, trabajar el presupuesto general de la nación, etcétera. Para el gobierno romano, como también hoy, era un crimen, era un peligro, era un problema el usted atentar contra el recaudo de los impuestos. Y nada más y nada menos se unen dos grupos que por lo general no son muy amiguitos, que digamos, pastor, uh-huh. No están interesados a pan y vino, en sentarse y comer juntos. Se unen tanto los escribas, los fariseos, junto con los herodianos, para trabajar una propuesta de entrampar a Jesús y nada más y nada menos con el tema de los impuestos. Uh-huh. ¿Es lícito o no dar tributos al César? ¿Tenemos que dar o no finalmente? Entonces ahí es cuando viene la sabia respuesta de Jesús cuando dice, esta inscripción que vemos aquí, ¿de quién es este rostro? ¿Es el César? Ok, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplan con su responsabilidad como ciudadanos y no omitan su compromiso, su lealtad a Dios. Eso es lo que está en cuestión aquí. Siempre tenemos que definir entre una cosa o la otra, pero no podemos obligar, cambiando la situación, provocando cosas que no entran. Específicamente cuando queremos ver cristianos que se oponen a cumplir las leyes terrenales, el deber ciudadano, el pago de los impuestos que viene para beneficiarnos a nosotros. Ya que lo cojan, que no lo cojan, que lo mal administren, ya eso es otra cosa. A nosotros nos toca cumplir siempre y cuando el deber ciudadano que se exija no tenga que ver con omitir o quitar de paso la ley explícita, correcta que Dios nos manda. En esa lección pues destacábamos la participación también de los saduceos, que creían que no existía resurrección, porque es que estos dirigentes vivían acechando a Cristo en las actividades que realizaban y se le importaba cualquier cosa que fuera incluso en contra de la moral, lo que ellos creían. Como un fariseo se une a los herodianos, como un fariseo y los saduceos se ponen de acuerdo para entrampar a Jesucristo. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, en este caso, como los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección, se le presentó el caso de los saduceos para que él explicara acerca de la resurrección y maravilla. Jesucristo le dio una cátedra de lo que ellos creían, porque creían en el Pentateuco, que son los libros de Moisés, y para ellos eso era lo más importante. Y cuando se le preguntó de cuál sería mujer, la esposa de los cinco hermanos que habían muerto, pues le presentó el plan, el proyecto de la Biblia, y dice que ignoraban las escrituras, Moisés, porque en el cielo los ángeles no se casan y que nosotros seríamos como ángeles del cielo. De ahí estábamos también tratando de hacer un comentario sobre algún tipo de posición actual que pueda asumir a alguien y preguntar si en la tierra nueva se van a dar matrimonios o no. Decíamos ese día que quizás no nos interesa tanto saber eso, porque si en el cielo no se van a casar, ¿cuál será la mortificación que yo voy a tener o la preocupación que yo puedo tener aquí en la tierra ya renovada de si me voy a casar o no me voy a casar, si voy a vivir? Decíamos ese día que cuando se produzca la resurrección y se establezca el cielo nuevo, lo más interesante es que nosotros vamos a pertenecer a una gran familia. De eso debemos ocuparnos. Y repetimos una vez más la forma maravillosa en que Cristo se comportó tanto ante los fariseos, los herodianos
y los saduceos es un motivo para entender bien las Sagradas Escrituras y no vayamos nosotros a recibir un reproche de Cristo cuando nos digan, ustedes son ignorantes porque ignoran las Escrituras. No es lo mismo yo ignorar a sabiendas que no tener el conocimiento necesario. Y lo que venimos analizando, lo que venimos viendo específicamente en estos 5 inconvenientes o conflictos que de una manera directa se provocaron con miras a encontrar a Jesús para entramparlo, provocar algún tipo de situación que lleve a desmeritarlo y provocar una decisión que quite a Jesús de en medio, puesto que los intereses de ellos estaban cruzados, estaban siendo afectados por lo que Jesús estaba haciendo en el ministerio público que llevaba. Y como bien dijimos al principio, decíamos que este contenido de la semana lo que presenta es los últimos días de Jesús. El capítulo 10 de Marcos marca un antes y un después y un cambio en la narrativa que está presentando Marcos desde el principio. Pastor, estuvimos analizando un tema de mucho interés sobre el mandamiento más importante, y eso lo veíamos desde una historia fascinante que se encuentra en Marcos 12, del 28 al 34, del encuentro de Jesús con un escriba. Definíamos que el escriba era ¿qué cosa? Un abogado. Era un hombre que manejaba muchas leyes, y especialmente se encargaba de analizar los escritos del Antiguo Testamento para aplicarlo en su tiempo. Y cuando se acercó a Jesús para hacerle una gran pregunta, que cuál era el más grande mandamiento, Jesús de manera extraordinaria citó la Shemá judaica de allí de Moisés y le habló acerca del mandamiento más importante, que es el amor supremo a Dios, y luego le dijo que el otro es semejante, que es amor al prójimo como a uno mismo. La reacción del escriba le dijo, wow, interesante la presentación de lo que has dicho, y elogió a Jesús. Reconoció que hubo sabiduría en la respuesta sencilla y práctica que Jesús presentó. Pero ¿qué pasó con Jesús cuando vio el corazón de ese escriba? Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y la inferencia a no estar lejos del reino de Dios significa que no está dentro. En este caso, porque Jesús, en la respuesta que se está dando, en lo que se está mirando, es el reconocimiento que él está haciendo de quién es Jesús. No está dentro, pero tampoco está lejos. Es decir, que le dio mucha esperanza. Y yo lo quiero interpretar de la siguiente manera. A pesar del gran conocimiento que tenía, y Jesús le dice, no estás lejos, lo que está diciendo es, sigue adelante, sigue investigando. Porque si tú vas con un corazón sincero investigando en esa dirección, también te puedes poner en la condición de entrar al reino de Dios. Cuando nosotros vemos lo que el escriba está diciendo, Jesús lo expresa de una manera clara. El escriba todavía necesitaba reconocer quién era Jesús y seguirlo. Eso es un paso adicional en el camino de la fe que él debe dar. Si realmente es así, entonces procurará seguirlo, procurará entonces conocerlo y practicar sobre todo lo que Jesús viene presentando. En este caso nosotros estamos llamados a ver lo que la Escritura nos dice y ponderar de una manera más correcta lo que la palabra de Dios nos quiere llevar por medio del poder del Espíritu Santo. Como diría Mensaje Selecto, tomo 1, página 377. Podemos medirnos a nosotros mismos, podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizás digamos que nos portamos bien, que es que es aquel, pero la pregunta por la cual se demandará respuesta ante el juicio es: ¿llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones con Dios en este momento? Yo creo, pastor, que esto podría ser un examen de profunda reflexión, porque recuerdo que mientras estamos tratando ese tema, yo le hacía la pregunta, ¿podemos nosotros actuar con cortesía sin el amor de Cristo? Sí, se puede porque podemos fingir.
se puede vivir con ciertos parámetros en la sociedad, de sonreírle a la gente, de decir que estamos contentos, que estamos felices, y posiblemente fingiendo que estamos en el amor de Cristo. Decía, hay cosas que se pueden hacer en este mundo y lo podemos hacer como actores y actrices. Sin embargo, el amor de Cristo puede estar divorciado del corazón de la gente. Y ese día decíamos, si usted se asegura que el amor de Dios está en su vida, de manera automática van a fluir esas virtudes que deben caracterizar al Hijo de Dios, de servicio, de cortesía, de tratar con bondad a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, que puedan ver reflejado el amor de Jesús en nuestras vidas, y los hijos también. Entonces estamos en muy buen camino. Lo que queríamos enfatizar en esa lección fue precisamente el cumplimiento de un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El amor. El amor. Sobre todas las cosas. Que se refleja en Dios y de manera automática. En mi relación con el prójimo. Eso fue lo que Jesús quiso enseñarle a aquel gran maestro, y nos está enseñando a nosotros. Usó de base la Shema judía en la pregunta que le hizo a Jesús, pero detrás de eso había otra intención que Jesús ahora la trae de manifiesto con la dirección correcta, porque el énfasis no fue en complicarle la vida al escriba, a los fariseos, a los saduceos, es que querían usar la escritura con otro propósito y la practicaban de otra manera. Ya de ahí que Jesús le enseñó la verdad, y leíamos al final del relato que la gente se fue y no osó nadie preguntarle nada más. Es decir, que hasta en el accionar de Cristo debemos mirar siempre ese ejemplo y actuar con sabiduría bajo la dirección de Dios. Pastor, llegamos al final de este análisis. Yo quisiera... Y no tuvimos controversias nosotros, ¿verdad? Ni la vamos a tener. Lo que podemos brindarnos es un juguito y una cosa y seguir adelante. Y decirle que le estimo en el amor de Cristo Jesús, en el afecto. Eso lo siento y lo palpo, pastor. Y así también se lo decimos a todos los oyentes, porque el fin principal de las lecciones que estudiamos en la Biblia es que podamos, en este sentido, maximizar el amor de Dios en nuestras vidas y así reflejarla a nuestros semejantes. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias por ayudarnos a llegar hasta este momento, poder decir gracias, Señor, de un corazón que es agradecido no por naturaleza, sino porque lo has puesto en nosotros. Y eso queremos prodigarle a los demás, ese sentir de agradecimiento por el conocimiento de la palabra, por lo que Dios nos ha permitido tener y hacer en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, que bien podríamos decir que hay controversias y problemas, hay conflictos. Pero qué bueno es que la paz de Dios viene, inunda nuestros corazones, nos motiva, nos ayuda a que sigamos adelante por amor a Cristo, su obra redentora a favor de nosotros. Síguenos guiando y permítenos, Señor, seguir tomando buenas decisiones. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.